En las sombras del Foro Romano, donde el eco de las monedas de oro aún resuena en las ruinas eternas, Adriano emergió no solo como un emperador, sino como un visionario que forjó un imperio al borde del colapso. Adoptado por Trajano en el año 117 d.C., este hombre de origen hispano, nacido en Itálica cerca de Sevilla, ascendió al trono con una mirada que combinaba astucia militar y sensibilidad poética. Su reinado, de 117 a 138 d.C., no fue de conquistas sangrientas, sino de una reinvención económica que salvó a Roma de la ruina. Abandonó fronteras lejanas para consolidar el núcleo, ahorrando millones en denarios que de otro modo se habrían perdido en guerras infructuosas. Imagina el pulso de un imperio tambaleante, con deudas acumuladas por expansiones fallidas, y Adriano, con su toga púrpura ondeando al viento del Tíber, decidiendo que la verdadera grandeza radicaba en la estabilidad financiera. Según el historiador Edward Gibbon, en Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, 1776, Adriano restauró la prosperidad mediante una administración sabia, un eco que valida cómo sus reformas fiscales, como la reorganización de los tributos provinciales, generaron un superávit que financió acueductos y templos, conectando el corazón latino con las venas del mundo conocido. Pero detrás de esa fachada de emperador calculador, latía un corazón herido por un amor que desafiaba las normas del poder absoluto. Antino, un joven de belleza etérea originario de Bitinia, entró en la vida de Adriano durante una caza en el Nilo en 130 d.C., capturando no solo su mirada, sino su alma en una época donde las pasiones homosexuales, aunque toleradas en privado, eran un tabú para un César. Este vínculo, prohibido por las expectativas de virilidad imperial, se convirtió en el eje de una tragedia personal que humanizó al constructor de murallas. Adriano, que había visto caer imperios por debilidades internas, encontró en Antino una vulnerabilidad que lo llevó a lágrimas ocultas en los palacios de mármol. Cassius Dio, en su Historia Romana del siglo III, describe cómo el emperador lloró desconsoladamente ante la muerte prematura de su amado, un evento que precipitó decretos divinizadores y un culto que fusionó lo económico con lo emocional. El río Nilo, vital para la fertilidad y el comercio de grano que alimentaba Roma, se convirtió en símbolo de esa pérdida, recordándonos que incluso los titanes financieros cargan con pesos invisibles. En el corazón de las provincias, donde el sol abrasador de Hispania forjaba hombres de hierro, Adriano inició su reinvención económica con una mano firme que salvó a Roma de la quiebra inminente. Al asumir el poder, heredó un tesoro imperial agotado por las campañas de Trajano en Oriente, con deudas que amenazaban el flujo de trigo desde Egipto y el comercio de especias desde la India. En lugar de expandir el mapa con sangre, Adriano optó por la prudencia. Retiró legiones de Mesopotamia y Armenia en 118 d.C., redirigiendo fondos hacia infraestructuras vitales como la Vía Apia renovada, que facilitó el transporte de mercancías y multiplicó los ingresos fiscales en un 20%, según estimaciones de Fergus Millar en El emperador en el Imperio Romano, 1977. Esta decisión, que algunos senadores tildaron de cobardía, fue un acto de genialidad financiera. Consolidó las fronteras en el Rin y el Danubio, erigiendo la famosa muralla de Adriano, en Britania en 122 d.C., una barrera de piedra que no solo defendía, sino que controlaba el comercio de estaño y lana, inyectando estabilidad al erario público. Así, el emperador hispano transformó la fragilidad en fortaleza, recordándonos que el verdadero poder radica en saber cuándo detenerse, un legado que aún inspira a líderes modernos ante crisis globales. Esta solidez económica se entretejía con la melancolía de su alma, pues el amor por Antino florecía en medio de viajes imperiales que disfrazaban una búsqueda de paz interior. Durante su periplo por Grecia en 112 d.C., antes de la muerte de Trajano, Adriano había descubierto en las ruinas de Eleusis los misterios de Deméter, cultos que hablaban de ciclos de pérdida y renacimiento, ecos que resonarían en su vida. Antino, con sus ojos oscuros como el Éufrates, se unió a su séquito como un bálsamo para el emperador, quien,
En medio de reformas que auditaban cada denario provincial, encontraba en él un refugio de ternura prohibida. La sociedad romana, con sus códigos de honor marcial, veía en esa relación un escándalo velado, pero Adriano la protegió con decretos que elevaban a su amado a confidente, participando incluso en decisiones sobre el monopolio del aceite de oliva en Hispania, que generó millones para el fisco. Ronald Syme en Hadrian, the Restless Emperor, 1999, destaca cómo esta unión personal infundió humanidad a un reinado de números fríos, mostrando que detrás de las columnas de mármol y las arcas llenas, un hombre anhelaba conexión genuina, un lazo que el destino pronto pondría a prueba en las aguas del Nilo. En las arcas del tesoro en el Capitolio, donde el tintineo de las monedas de plata marcaba el pulso de un imperio vasto, Adriano desplegó su genio financiero al reformar el sistema tributario que había colapsado bajo el peso de la corrupción provincial. En 119 d.C., promulgó edictos que centralizaban la recaudación, enviando curatores, inspectores imperiales, a lugares como Asia Menor y África, donde gobernadores locales desviaban fondos destinados al grano y el vino que sustentaban Roma. Esta medida, inspirada en su juventud como tribuno en Britania, recuperó millones de sestercios al año, estabilizando la inflación que amenazaba con devaluar el denario. Como detalla Anthony Birley en Hadrian, the Restless Emperor, 1997, quien calcula que las reformas generaron un excedente de 900 millones de sestercios en una década. Con ese caudal, Adriano financió la Pax Romana en su forma más tangible: baños termales en Leptis Magna y teatros en Atenas, obras que no solo empleaban a miles de artesanos, sino que fomentaban el comercio mediterráneo, convirtiendo provincias periféricas en motores económicos. Así, el emperador, con su pluma firme sobre pergaminos fiscales, tejía un tapiz de prosperidad que unía costas distantes, un recordatorio de que la riqueza no conquista por la fuerza, sino por la equidad. Un principio que resuena en las lecciones de historia para quienes dirigen naciones hoy. Mientras las columnas de mármol se erguían en honor a esa era dorada, el lazo con Antino se profundizaba en un torbellino de afecto que contrastaba con la frialdad de los balances contables. En 124 d.C., durante su segundo viaje por el este, Adriano lo elevó a posiciones de influencia sutil, permitiéndole acompañarlo en audiencias con mercaderes fenicios que negociaban rutas de seda, un gesto que humanizaba al César ante cortesanos escépticos. Antino, con su gracia juvenil que evocaba las estatuas de Apolo, se convirtió en musa y confidente, inspirando al emperador a legislar protecciones para artistas y poetas, sectores clave en la economía cultural romana que generaban ingresos por mecenazgo. Esta relación, velada por el decoro imperial pero ardiente en privado, revelaba las grietas en la armadura de Adriano. En noches de insomnio en villas griegas, compartían visiones de un mundo más bello, lejos de las intrigas del Senado. Mary Beard, en SPQR: A History of Ancient Rome 2015, ilustra cómo tales uniones personales infundían vitalidad a líderes aislados, mostrando que el amor prohibido no debilitaba, sino que enriquecía el espíritu de un hombre que equilibraba imperios con el peso de su corazón, preparando el terreno para una catástrofe que sacudiría su reinado. En las arenas doradas de Egipto, donde el Nilo serpenteaba como una vena de vida para el imperio, Adriano culminó su reinvención económica al revitalizar el comercio fluvial que alimentaba Roma con el 80% de su grano anual. En 130 d.C., durante su viaje por el delta, el emperador inspeccionó personalmente los canales de irrigación en el Fayum, ordenando expansiones que multiplicaron la producción agrícola en un 30%. Según reconstrucciones de Michael Grant, en The Antonines: The Roman Empire in Transition, 1964, quien enfatiza cómo estas obras evitaron hambrunas y estabilizaron precios en el mercado de Ostia. Adriano, con su ojo para el detalle financiero, heredado de años como cuestor en Italia, impuso monopolios estatales sobre el papiro y el lino, productos egipcios que generaban cientos de millones de sestercios para el tesoro, financiando a su vez la flota mercante que conectaba Alejandría con puertos galos. Esta visión no era mera administración,
Era un acto de amor por un imperio que él veía como un cuerpo vivo, herido por sequías pasadas y al que curaba con presas y depósitos que aseguraban la abundancia. En ese paisaje de palmeras y templos antiguos, el César hispano demostró que la economía romana podía florecer no por conquistas, sino por la sabiduría de nutrir sus raíces, un legado que valida su estatus como arquitecto de la prosperidad duradera. Sin embargo, en las mismas aguas que bendecían la tierra fértil, se gestó la tormenta que rompería el corazón de Adriano, transformando su triunfo financiero en un velo de duelo eterno. Antino, su compañero inseparable durante el crucero por el Nilo, desapareció en las corrientes traicioneras cerca de la ciudad de Antinópolis, que el emperador fundaría en su honor, un evento que los cronistas atribuyen a un sacrificio voluntario o un accidente fatal en 130 d.C. El emperador, que momentos antes había negociado tratados comerciales con reyes nubios para asegurar el oro del sur, cayó de rodillas ante el río, sus lágrimas mezclándose con las del delta, un llanto que Cassius Dio captura en Historia Romana como un dolor que eclipsó al sol. Esta pérdida, en el epicentro de la riqueza egipcia que él acababa de fortalecer, reveló la fragilidad humana bajo la corona. Adriano, forjador de fortunas imperiales, se vio reducido a un hombre común ante la muerte de su amor prohibido, decretando de inmediato su divinización y erigiendo obeliscos que fusionaban lo sagrado con lo económico, ya que el culto a Antino impulsó peregrinajes que revitalizaron el turismo y el comercio local. Así, en el clímax de su reinado, el emperador aprendió que ni las arcas llenas ni las murallas altas podían proteger del abismo del corazón, un giro que humaniza su grandeza y nos invita a reflexionar sobre los costos invisibles del poder. En las plazas de Roma, donde el humo de los sacrificios se elevaba como plegarias por la eternidad, Adriano extendió su legado económico más allá de su vida, instituyendo fundaciones que aseguraron la prosperidad romana por siglos. Tras la tragedia del Nilo, el emperador canalizó su dolor en reformas filantrópicas. En 131 d.C., creó la Alimentaria, un sistema de préstamos a bajo interés para granjeros itálicos que duplicó la producción de olivos y vino en las colinas de Etruria, según análisis de Tenny Frank en An Economic History of Rome, 1933, quien estima que esta iniciativa inyectó 100 millones de sestercios anuales al ciclo agrícola, previniendo revueltas por hambre en las legiones. Adriano, con el corazón aún sangrante, auditó el Senado para eliminar privilegios corruptos, redistribuyendo tierras en Galia y Hispania que fomentaron el comercio de metales, fortaleciendo la moneda imperial contra la devaluación. Estas medidas no eran solo números en tablillas de cera, eran un bálsamo para un imperio herido, un emperador que, al final de su reinado en 138 d.C., dejó un tesoro rebosante y fronteras seguras, validando su visión como la de un estadista que equilibró el oro con la compasión, un modelo para crisis económicas que aún nos enseña a priorizar la sostenibilidad sobre la ambición ciega. Y en el crepúsculo de su vida, mientras el sol se ponía sobre la villa Adriana en Tívoli, un oasis de jardines y piscinas financiado por su astucia fiscal, el emperador reflexionó sobre cómo su reinvención de Roma se entretejía con el llanto por un amor que el tiempo no borró. Antino, divinizado en templos desde Britania hasta Egipto, inspiró un culto que generó peregrinajes y ofrendas, inyectando vitalidad económica a rutas comerciales olvidadas, un cierre poético a su era. Adriano, que había salvado un imperio de la ruina financiera, murió en 138 a.C. con el peso de esa pérdida, pero su legado perdura, un Roma renacida en estabilidad y belleza, donde el poder se mide no solo en denarios, sino en la humanidad que late debajo, como escribe Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, 1951. Goberné con justicia, amé con pasión, un epitafio que une lo económico con lo eterno, recordándonos que los grandes líderes, como él, reinventan mundos mientras cargan sus propios abismos, invitándonos a honrar esa dualidad en nuestra propia historia.